Sí, se lo he escuchado, sí. Ya está bien. Creo que son ahora pocos, ¿no? Creo que sí nos dividieron en sí, ¿no? El grupo. Los de ciencia debían poder que nos dividieran así. Sí, porque están pocos ahora. Normalmente pasaban cada uno de 80 cada grupo, de los 2000. Ahora están 54 en el otro, ¿no? Y eso 40, sí, 50 personas. Unos 54 personas así en los dos grupos, pero igual lo vamos a dejar así. Después, si nos pasan la lista, y ya van a saber quiénes están en cada grupo, ¿no? Yo creo que hoy día ya va a salir eso exactamente. Ya voy a presentar, vamos a terminar de resolver lo que estábamos haciendo ayer. Oxy, creo que podríamos hacer el 3.11 que nos dio de tarea. ¿Cuál era ese ejercicio? Para que lo vea. El 3.11. Es que una de las áreas nos salía cero y al momento de aplicar la fórmula para hallar la deformación salía 0 por 100 y 0 por 200 partidos a la 3, o sea, 0 sobre 0 y eso sería determinación. Sí, tal vez está mal, digamos, en la parte de la resolución o lo que muestran los resultados al último, ¿no? Porque a veces se equivoca el libro. Sí, pero lo podemos hacer después ya, pero primeramente vamos a ver lo que es importante, capaz en uno de esos ejercicios. Y luego vemos si hay tiempo, porque ¿en qué parte está el ingeniero ahorita? Te explico, ustedes decían unos cuantos ejercicios sueltos del tema 3. Ah, ya, entonces hoy día va a entrar, yo creo, si es que no se acelera, va a entrar a variaciones de tensiones, ¿no? Sí, pero yo creo que hoy día más vamos a seguir con el tema 3 porque ayer a cada rato teníamos problemas de conexión y el ingeniero estaba utilizando la plataforma de TEMS Sí, sí, sí. y primero que se saturó, que no podía ver qué personas intentaban entrar a la plataforma, por lo que por lo tanto no les podía aceptar, así que no le quedó más de otra que abrir otra vez Meet y hasta que Ay, toditos entren y todo eso, se perdió harto tiempo. ay, 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 ay. Harto tiempo. Sí, 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 creo que tenía ese problema. Y de paso había la información que se ha dividido en grupos, ¿no? En dos grupos. Sí, sí, exacto. Ya, yo creo que ahora van a ser más pocos. Sí, es que yo creo que sí se ha dividido siempre, ¿no? Ayer tenía que salir la lista oficial, quiénes se van a ir, con quién o qué carreras se van a ir al segundo grupo. Eléctrica, industrial y otra carrera más con el ingeniero Saúl era, si no estoy mal. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Eléctrica, electrónica, creo que está, ¿no? Industrial más. De eléctrica e industrial, electrónica no sabría decirlo. Ah, ya. Está bien entonces, ¿no? Porque ahora sí entraron pocos igual de todos modos, ¿no? Estamos como 60 nomás y en el otro mm, Meet que estamos abriendo están 6 personas igual. O sea, yo creo que sí ha bajado ahora, ¿no? Mitad a mitad, sí, casi eran 300 los que entraban más antes, debe estar por los 100 y, ¿no? Ya, entonces sí, lo vamos a hacer después, pero veremos este otro, el que estábamos viendo ayer. Ya, ahorita voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver uno que es de variaciones de, ¿cómo es? De formación variable, que no va a ser constante, ¿no? Entonces, esa sí es importante. Ya. Y vamos a resolver igual ese ejercicio al último casi. Y si no, yo lo subo directamente al grupo, ¿ya? El PDF en una hoja. Y va a estar bien explicadito a detalles y paso por paso para que lo entiendan igual. Gracias, Auxi. Ya. A ver, ¿dónde está lo que estábamos haciendo? Ayer estábamos viendo, ¿no? En sí, y lo explicamos rápido por el factor tiempo igual.
Ya voy a compartir. Ya, estábamos justamente en este ejercicio, ¿no? Haciendo el análisis nosotros. Y se terminó de todos modos de resolver. Y algunos me preguntaban esta parte de acá, cómo hemos resuelto. Y por qué hemos tomado las acciones también, ¿no? ¿Por qué son en ese sentido las acciones, ¿no? Que hemos obtenido? Ya, vamos a ir explicando un poco esa parte. Y vamos a dar lectura una vez más al enunciado que dice. A ver, una base rígida nos está diciendo. Eso es lo único bueno. Que cuando nos está diciendo una base rígida, quiere decir que BDE, como dice acá, esto es rígido y no se va a deformar. Esa es la condición que nos está dando, ¿ya? Cuando nos dice es rígido. Se conecta o se apoya en dos conectores, dice AB y CD. Y justamente lo vemos estos dos conectores, ¿ya? El aluminio nos está dando justamente sus datos de módulo, porque son grandes valores, ¿no? No nos dice qué es en sí, porque está incompleto, ¿no? Debería decir, ¿no? Este es el módulo de la base AB y este es el módulo de la base CD, ¿no? Pero no nos dice, ¿no? Pero viéndolo, es que es grande el valor, como es en gigas, normalmente el módulo de elasticidad viene en gigapascales. Son valores grandes, ¿no? Entonces asumimos normalmente ese valor como módulo de elasticidad de los materiales. También nos está dando de cada uno el área, ¿ya? Cuando nos dice rígido, vamos a sacarlo esta parte acá afuera para hacer un análisis. Ya está resuelto el ejercicio en sí, ¿no? Pero ¿por qué está haciendo una sumatoria de momentos acá? Esta sumatoria de momentos normalmente lo está haciendo para que esta base esté en equilibrio, ¿ya? Y vimos que nosotros pusimos ayer justamente unas acciones en acá, ¿no? En este sentido, justamente así, ¿no? Este va a ser los de el 30 kilonewtons y justamente acá lo pusimos nosotros a esta acción R, a este R1, como se ven justamente en el gráfico. ¿Por qué ponemos solo esta acción? Porque si vemos, puede tener esta otra acción también acá, ¿no ve? En este sentido, ¿no ve? Y acá igual, ¿no ve? Pero en este caso no va a tener por esta razón. Agarramos esta base AB, la vamos a traer justamente aquí arriba de ella. La tenemos AB ahí. Y como son elementos de dos fuerzas en ambos apoyos, digamos, vamos a tener que este base AB va a tener estas fuerzas aplicadas de esta manera. Ya. Y como solo hay dos fuerzas en este sistema de mecanismo, la dirección que estamos tomando es porque esta fuerza son de magnitudes iguales. Y es por esa razón que solo estamos poniendo esta reacción acá. Es como al decir que nos está diciendo que si se va a traccionar o se va a comprimir. Lo mismo es en la base CD. Ya, lo mismo. Va a tener las dos fuerzas
Pero estas dos fuerzas ejercidas en la base rígida solo va a tener una acción que sería R1 porque son de la misma estas dos fuerzas son de la misma magnitud y eso nos quiere decir que si se va a traccionar o se va a comprimir. Ahorita no sabemos, ¿no? O podemos deducir justamente eso, ¿no? Viendo el gráfico de la base rígida, aplicamos una fuerza justamente de 30 kilonewtons aquí y podemos tal vez deducir si está traccionando o está comprimiendo cada una de estas dos bases. Vemos que, a ver, si aplicamos los 30 kilonewtons acá, la base AB o BA, ¿qué creen que está? ¿Está en tracción o está en compresión? ¿Ustedes qué creen? Si aplicamos esta fuerza de 30 kilonewtons justamente en este punto E. ¿Ves? No podemos deducir, ¿no? Pero podemos aventurarnos un poquito y decir que esto puede estar en compresión, ¿no? Y esto puede que estemos en tracción. Puede que esté en tracción y este puede ser compresión y esto puede ser tracción. ¿Ya? Y esto lo vamos a determinar justamente con esta sumatoria de momentos para determinar si está realmente esto en compresión o en tracción. Esta otra va a dar lo mismo. Por esas razones que nosotros hacemos esta sumatoria de momentos para ver si está en equilibrio y ver en ese punto si está actuando en tracción o está en compresión. Una vez entendido esto, justamente hacemos la sumatoria de momentos en B para determinar justamente estas acciones en B y sacamos el valor de R1, que es de 90 kilonewtons. Justamente esto, ¿no? Esta base que sería CD. Y sí vemos, ¿no? Que la flecha que pusimos está en el sentido, en el sentido que nosotros ponemos esta de acción. Que quiere decir que está en compresión. Digo, quiere decir que está en tracción. ¿Ya? Y cuando hacemos sumatoria de momentos en D, hallamos la otra acción R y vemos que está en sentido negativo. Quiere decir que está en compresión. ¿Ya? Entonces, una vez sabiendo eso, es que vamos a determinar justamente las dos fuerzas y vemos con estas acciones en sí cómo se están comportando nuestras dos bases, ya sea en tracción o en compresión. Una vez hecho eso, vamos a resolver, por supuesto, porque nos está diciendo hay la deformación en el punto E. ¿Qué podemos hallar una vez hallando las dos acciones? Ya podemos hallar justamente la deformación de cada una de las dos bases. Lo hacemos acá. Y nos sale de 0,514 milímetros. Luego hacemos la deformación en la base CD, que nos sale de 0,3 milímetros. Una vez hecho eso, tenemos acá abajo justamente esta gráfica, donde nos vamos a dibujar esta línea que va a representar a la base rígida. ¿Ya? Esa línea azul es la base rígida justamente que nos está diciendo acá, ¿no? Es una base rígida AB, no digo BDE, justamente. ¿Cómo sabemos ahora en qué sentidos están actuando? Y si actúan justamente, si es en compresión o es en tracción. Entonces vemos, ¿no? R1 nos ha salido que es en compresión. ¿Ya? Y como está en compresión, vemos, primeramente, no hacemos el análisis en este punto E. Aplicamos la fuerza de 300 kilonewtons en el punto E y vemos que la base AB se va a ir en compresión.
entonces va a subir, porque va a comprimir. ¿Va a subir cuánto? Esta deformación de compresión, ¿no? Acortamiento, también lo podemos decir para que lo entiendan, ¿no? Se va a cortar un poquito. Y vamos a poner esa línea justamente acá. A ver, vamos a cambiar de colores. ¿Ya? Por eso es que sube hacia arriba. Porque se está comprimiendo, ¿no? Aplicando esta fuerza en el punto E, se comprime la base AB. Se está empujando hacia arriba. ¿Ya? Luego vemos que la base BD dijimos que va a estar en tracción, se va a traccionar y vamos a tener justamente esta línea que está acá, hacia abajo. ¿Ya? Esa partecita. Y en esos dos puntos justamente trazamos una línea que nos va a quedar de esta manera. Y como vemos en el enunciado nos está diciendo hallar la deformación en el punto E. ¿Qué nos está pidiendo? Que encontremos esto. Ya, ese es el análisis en sí. Para eso hacíamos la sumatoria de momentos, para ver la dirección de las magnitudes justamente de estas dos bases, si está en tracción o está en compresión, para ver cómo se está comportando justamente esta base rígida. Ya, es como decir que estamos aplicando los 300 kilonewtons y nuestra base se va a comportar, se va a mover a esta posición, la línea roja. La pondremos de azul nomás, ¿ya? Para que sea la misma base. Ya. Ya esa línea, ¿no? Y nos está pidiendo que justamente hallemos la deformación en el punto E. ¿Y qué es lo que y cómo vamos a resolver justamente eso con semejanza de triángulo? Este triangulito que vemos en esta parte es semejante justamente a este triángulo chiquito que se va a ver en esta otra parte. Lo que está haciendo es que este triángulo chiquito, si lo damos la vuelta 180 grados, se va a parecer a este otro triángulo más grande. ¿En qué sentido? Que esta parte, que sería uno de sus catetos, va a ser, si lo vamos a agrandarle el triángulo, va a ser igual a esta otra parte. Y este otro cateto va a ser igual a esta otra parte y esta subhipotenusa va a ser igual al otro triángulo, si le damos la vuelta de 80 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Tenemos esta parte, este cateto, que va a ser de 0,514 sobre esta otra distancia, que sería este otro, sobre este otro cateto que está acá, ¿no? Va a ser 200 o 0,20, 0,2 diré, ¿no? Metros, pero convertidos a milímetros va a ser 200 menos esta distancia nos va a dar justamente esta distancia de acá, ¿no ve? Aquí está. Luego hacemos al otro lado lo mismo. Este otro cateto, 0,3 que hemos hallado justamente es una de las deformaciones, va a ser igual a esta otra parte de acá, a este otro cateto. ¿Y eso qué es para nosotros? Es X. ¿No ve? Y hemos encontrado justamente, por eso hacemos semejanza de triángulo. Y de acá despejando hallamos X, que va a salir 73,71, justamente. Ya. Luego hacemos nuevamente otra vuelta semejanza de triángulos, o semejante de triángulo, y hacemos lo mismo, ¿no? Este cateto es igual a este cateto. Este otro chiquito es igual a todo esto. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Agasamos este cateto mayor justamente, que es la deformación, sobre su otro cateto que sería esta, que en sí sería
en milímetros 400 más este X, ¿no? Y lo ponemos acá. Va a ser igual al otro cateto, justamente al otro triángulo, que es 0,3 por justamente sobre X, ¿no? Que sería esta parte, y lo que tenemos acá. X ya tenemos el valor que hemos hallado hace rato y reemplazamos y justamente sacamos la deformación. No es mucho, ¿no? La deformación es poquito, ¿no? Es casi 2 milímetros, que en esta base rígida de cuántos, de 6 metros, casi que no se va a ver mucho, ¿no? En la vida real, justamente. ¿Tienen alguna duda de esto? No, no. Ya, vamos a subir a realizar este ejercicio de acá. Justamente, ya estás resuelto igual, pero vamos a ver cómo lo has resuelto. Ya, me parece esta buena, porque igual hay más abajo estas, ¿no? Hay esta y hay justamente esta. Empezaremos por esta, dando lectura al enunciado, por supuesto. ¿Y qué nos dice? Justamente nos dice una varilla de acero de sección constante, nos dice, de 300 milímetros cuadrados y una longitud de 150 metros. Se suspende verticalmente de uno de sus extremos y soporta una carga P, dice, de 29 kilonewtons, que suspende de su extremo inferior, no, de su extremo, sí. Si su peso propio de la varilla es de 9000 newtons metro cúbico, dice, y nos está dando su módulo de elasticidad de 200 gigapascales justamente. Ya, para ver esto justamente, para ir iniciando con este ejercicio, hay que hacer un análisis, por supuesto, de esta varilla, que le vamos a tener este costadito, lo vamos a traer. Lo vamos a ver que va a ser así, esta varilla. Que va a tener dos fuerzas, justamente, que actúan en este sentido, en este otro sentido. Ya. Primeramente nos está diciendo que varía, que tiene su propio peso en sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si vemos las fórmulas que nosotros ya hemos hecho análisis más antes, ya podemos hallar justamente con los datos que tenemos, ¿qué podemos hallar? A ver, podemos hallar la deformación respecto a esta carga, ¿no? O sea, sabemos que la fórmula de deformación es igual a la fuerza por su longitud, por el área, y también podemos ver es por su módulo de elasticidad. ¿No? Viendo la fórmula de deformación y viendo los datos que nos ha dado, ya podemos hallar justamente el, la deformación justamente con esta fuerza aplicada de 29 kilonewtons. Ya se puede hallar, porque nos está dando justamente el área de sección constante. Y a ver qué datos nos da. Nos da datos de la fuerza o la carga que está aplicada, nos da el dato de la longitud, justamente nos da el área y también nos da el módulo de elasticidad, ¿no? Pero esto lo podemos usar, esta fórmula, cuando toda la varilla o todo este bloque se va a deformar constantemente.
¿ya? Se varía constantemente la deformación. ¿Cuándo no podemos usar esta fórmula? Justamente cuando nos está dando el peso. Porque van a ser la suma de las dos fuerzas, el peso más la fuerza o la carga que se está aplicando, va a variar de diferente forma. Si lo hacemos el análisis viendo en esta parte, la deformación va a ser justamente debido a todo el peso que está soportando, no se va a deformar eso, a todo. Pero si queremos ver la deformación en esta otra partecita, solo esta parte de acá, ¿cómo se va a deformar? Va a ser de diferente, ¿no? Se va a deformar de otra forma. Y en este otro punto de diferente, el valor de la deformación va a ser diferente, acá igual y acá igual. Entonces en cualquier punto la deformación va a ser diferente debido al peso. ¿Ya? Entonces cuando vemos que se va a deformar debido al peso, no podemos usar esta fórmula directamente. Tenemos que hacer una integración. ¿Ya? En cualquier ejercicio que les da el peso más, sí o sí tenemos que hacer una integración porque va a variar de acuerdo al peso la deformación. ¿Ya? Lo que podemos hacer ahora es sí hallar esta deformación debido a la carga aplicada. A ver, reemplazaremos. Nos sale justamente a la fuerza que sería 29, ¿no? 29. Lo vamos a convertir y va a ser por 10 a la 3. Por la longitud, ¿cuánto sería? Nos está dando de 150. Sobre el área, justamente es de 300. Igual lo vamos a convertir por 10 a la menos 6. Y por el módulo de elasticidad igual, 200 por 10 a la 9. Para que nos salga justamente en metros. Este valor de esta deformación debido a la carga, justamente le vamos a poner para que no nos confundamos P debido a esta fuerza, ¿ya? Y esto nos sale un resultado justamente de 0,0725 metros, ¿ya? Pero ahora necesitamos saber la deformación, justamente porque nos está pidiendo calcular la deformación máxima de la varilla, ¿no? De la varilla. Y nos faltaría justo hallar ahorita la deformación debido a su peso, ¿no? Y es lo que estamos viendo justamente acá abajo, ¿no? Hagamos un diferencial de área justamente, que va a ser esta parte azul. Lo vamos a marcar, como vemos acá en la gráfica. Esa. Nos vamos a poner luego, azulito, un eje de coordenadas. Va a ser X, aquí Y. Ya. Vamos a tener justamente esta distancia Y y este diferencial de Y. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer el análisis justamente. Esta deformación nosotros la hemos encontrado porque se ha deformado constantemente y se va a ver en la gráfica de esta manera, su deformación.
van a haber varias fuercitas en esta dirección. Esto es debido a su fuerza P, ¿no? En ese sentido. Porque la deformación es constante. Luego vamos a tener otra deformación justamente debido a su peso, que va a ser de esta manera. Acá va a ser directamente a deformación total debido a todo su peso. En este otro puntito va a variar igual. Va a variar, va a variar. Y aquí al último casi va a ser cero, ¿no? Y la deformación, debido a su peso, es variable. Ya no es constante. Hay varias deformaciones de acuerdo al punto donde nosotros queramos analizar. Y es por esa razón que nosotros vamos a encontrar esta otra deformación debido a su peso y es justamente integrando. Ya. Entonces, ¿qué tenemos de esto? La fórmula vamos a anotarla acá, este costadito, va a ser justamente la deformación. La deformación, debido a su peso, lo pondremos W, va a ser igual a, ¿qué? A la fuerza aplicada, que sería el peso. Como nos hemos puesto el eje de coordenadas, lo pondremos Y por la longitud, ¿no? Por su longitud. Lo pondremos L igual que en el otro lado. También por el área. Por su módulo. Ya, vamos a tener de esta manera. Luego vamos a hacer justamente de este diferencial de área constante. Vamos a decir que es esta área constante igual. Vamos a integrar justamente esta ecuación que hemos obtenido justamente de este análisis. ¿Ya? Y vamos a tener de esta manera. El diferencial de deformación debido al peso va a ser igual a el diferencial del peso por la distancia sobre el área y módulo de elasticidad. Vamos a tener justamente esto. ¿Qué es este diferencial de peso? Justamente va a ser el área, debido al área, por la diferencial de la distancia que tiene justamente. Y debido al peso. Justamente nos está dando la varilla. Entonces vamos a reemplazar justamente y vamos a tener que la deformación debido al peso va a ser igual a la integral. Reemplazamos, ¿no? La área por el peso por la distancia justamente acá y el diferencial de Y sobre el área por
el módulo de elasticidad. Casualmente, acá se van las áreas, porque dijimos que es constante de este diferencial, de este volumen que estamos hallando en esta parte, y se nos simplifica. ¿Ya? Luego, seguimos. Tenemos la deformación debido al peso que vamos a tener. Como constante vamos a sacar justamente el peso y la deformación, el módulo de elasticidad. Y nos va a quedar justamente esta integral. ¿De dónde a dónde va a ser? Justamente va a ser del 0 a la distancia que va a ser en este caso L. ¿Ya? Resolviendo esta integral, que ustedes ya deben saber, estar capísimos igual en eso, vamos a tener justamente el la deformación debido al peso. Nos va a salir este resultado de el peso sobre el módulo de la longitud al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Con este resultado que hemos obtenido después de hacer la integración, justamente vamos a ir a reemplazar directamente los datos. Que nos va a dar, a ver, ya tenemos, ¿no? El peso que nos está dando justamente de 9000. Sobre el módulo de elasticidad, justamente que es de 200. Lo vamos a convertir igual por 10 a la 9. Esto nos va a dar como resultado. Ah, no, nos falta reemplazar. Multiplicado justamente por la longitud. En este caso es de 150 elevado al cuadrado. Que no nos está dando en metros ya. Sobre 2. Y tenemos que la deformación debido a su peso es de 5,06 por 10 a la menos 4. 4 metros. Ya. Y como nos está pidiendo justamente calcular la deformación máxima de la varilla, entonces hacemos la sumatoria total de los esfuerzos, de las deformaciones, que sería debido al peso y debido a la carga que está actuando acá. Lo hicimos así porque se nos facilita, ¿no? Podríamos hacer directamente de esta forma, integrando justamente debido al peso y a su carga, ¿no? Y la integración va a ser un poquito más larga. Entonces va a ser justamente a la sumatoria de la deformación debido a la carga P más la deformación debido a su peso. Ya. Que nos va a salir justamente de 0,073 metros. Ya. Eso es todo de este ejercicio, por supuesto. No sé si tienen alguna duda, ¿no? Oh, sí. ¿Será que podría volver a explicar cómo plantea la integral, por favor? Ya, es que la integral la estamos planteando de acuerdo a esta diferencial, ¿no? Primero hemos deducido que nuestra
de acuerdo al peso va a variar, ¿no? La deformación. En este punto de acá, justamente acá arriba, nuestra deformación va a ser debido a todo su peso. Acá va a ser diferente. Acá va a variar, acá va a variar. Y eso es por eso que nosotros hemos deducido que la deformación debido al peso va a ser al peso por su longitud, por el área, por el módulo, ¿no? Entonces, esta misma fórmula nosotros lo vamos a, de acuerdo a este diferencial que nosotros pusimos, vamos a hacer el diferencial de la deformación debido a su peso va a ser igual a el diferencial del peso, porque va a variar, ¿no? El peso va a variar ya no va a ser lo mismo que estamos analizando acá, que va a ser debido a todo su peso. Acá va a tener otro peso este volumen. Si venimos acá, va a tener otro peso este volumen. Ya es por eso que tomamos un diferencial de volumen, pero a área constante. Ya. Otro volumen. Acá igual si hacemos el análisis va a ser otro la fuerza, ¿no? Otro peso va a tener justamente ahí. Entonces va a ser el diferencial del peso por la distancia, ¿no? O sea, si este diferencial estaría acá abajito, entonces va a ser justamente este diferencial de volumen, de peso, o este peso, digamos, por esta distancia, ¿no? En sí es el diferencial de volumen esto, ¿no? El peso por el área, justamente, ¿no? Estamos en función del volumen, ¿no? Y el volumen va a ser todo este cuadradito que nosotros vamos a marcar, digamos. O de acuerdo a esto, va a ser todo esto. Nuestro volumen, entonces va a ser eso. Ese diferencial de peso es igual al volumen, entonces va a ser el área por el diferencial por su peso, ¿no? Justamente estamos hallando eso. Ya, L aquí es distancia, ¿no? Pero en nuestro caso la distancia va a ser Y, ¿no? Por eso es esto. Y lo demás se mantiene, ¿no? El área por el módulo. Entonces, este diferencial de, del peso va a ser justamente respecto al volumen que hay acá. Acá abajo de nuestro diferencial, justamente. ¿Ya? Y los reemplazamos. Casualmente, por eso cuando hacemos la integral, se nos van a ir justamente las áreas. Y solo nos va a quedar esto, ¿no? Sacamos como constante el peso y el módulo de elasticidad que nos están dando como dato, ¿no? Para facilitar. Y tenemos que la integral va a ser de 0 a L con todo lo que nos queda, ¿no? La distancia por el diferencial de Y, que sería este. Resolvemos esto, que es un poquito largo, y nos va a dar este resultado, ¿ya? Que va a ser el peso por el módulo por la longitud al cuadrado sobre 2. Entonces reemplazamos directamente los datos que ya nos ha dado. Tenemos el peso que va a ser de 9000, el módulo que nos da de 200, que lo volvemos a metros, la longitud ya lo tenemos, sobre 2, ¿no? Y justamente nos sale esto. Y vamos a ver cómo ha hecho ver acá. Está todo claro hasta ahí. Justamente hace eso, ¿no? Solo que aquí está un poco más directo, ¿no? Él está haciendo en función también, ¿no? Con el otro peso más. Pero podemos hacer de esas dos, de esta forma que hemos visto, separándolo, porque tenemos una área de excepción de 300 y es constante, ¿no? Por eso nosotros lo separamos. Y aquí le está haciendo todo en uno. ¿No ve? En el Y, la fuerza Y que está poniéndose él es la sumatoria de la carga más el peso, ¿no? Y justamente hemos sacado los 0,073 metros, ¿no? Que nos ha pedido, como hace rato. ¿Tienen alguna otra duda?
Esta otra parte es casi lo mismo igual, ¿ya? Que lo que hicimos arriba, solo que aquí ahora, que tenemos que el área y el peso van a ser, ya no son constantes, sino son variables los dos casos en sí de este ejercicio. O sea, viendo inicialmente la fórmula de, a ver, ¿qué sería? De deformación, tenemos justamente que es la fuerza, o vamos a poner P nosotros, por la longitud, el área es su módulo, ¿no? Esto cuando lo aplicamos, cuando se deforma constantemente, ya dijimos, ¿no? Ese es dato. Y viendo acá justamente que es un cono, a ver si ves un cono de sección circular justamente. ¿Qué es lo que está variando acá? La fuerza aplicada varía y también dependiendo del lugar donde tú quieras hacer el análisis, el área igual va a variar. Ya, si digamos vemos que queremos hacer el análisis aquí, el área es este valor que nos está dando justamente acá. Es de sección circular, está suspendido verticalmente, de longitud 150 y base, dice, ¿no? De 20 metros, ¿no? Pero cuando quiero hacer el análisis de la deformación, a ver, en este otro puntito ya varía, ¿no? ¿Ve? Tenemos ya otra base, digamos, en esta parte, otra sección, otro área. Entonces va variando de acuerdo, ¿no? En qué punto queremos saber la deformación. Este ejercicio es de esa manera en sí, ¿ya? Entonces, se hace lo mismo que arriba, justamente cuando vamos a ver que va a variar respecto a su peso y a su área, tenemos que hacer directamente las integrales, tenemos que integrar. Si en el ejercicio ven algo así, que va a variar respecto a su peso, directamente hay que aplicarla a lo que ya hemos visto hace rato. Integraciones. En este ejercicio también es interesante justamente para resolver esto. Se puede hacer un análisis de este diferencial que que es tan chiquito que al final lo vamos a ver directamente, a ver, así. Casi así rectangular, esta diferencia, que es tan chiquito que estamos tomando de esto, que lo vamos a ver así, de área constante, digamos. O sea, para resolver este ejercicio. ¿Y qué es lo que van a actuar en este diferencial justamente de volumen? O vamos a tener el peso que van a actuar de esta manera, ¿no? Vamos a analizar como en el caso uno, ¿no? Que cuando queremos saber las fuerzas de estos, y tenemos justamente una longitud, ¿no? Como los esfuerzos axiales lo vamos a ver justamente, que es constante todo, ¿no? Entonces lo vemos así de esa forma. Acá abajo, ¿qué vamos a tener? Justamente vamos a tener el peso. El peso. ¿Y cuál va a ser nuestro peso justamente de nosotros viéndolo? A ver. Vamos a tener el peso por el volumen, ¿no? Disculpe, Auxi. Sí. ¿Será que puede hacer un poquito más de zoom? Es que no logro ver. Por favor, disculpe que lo Ah, moleste. sí, 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 no, no hay problema. No aumenta más. Ahí está bien. Sí, muchas gracias. Ya, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces dijimos o sea, cuando empezamos hacemos el análisis directamente, ¿no? Agarrando la fórmula que tenemos de deformación
Y si todo es constante, la deformación, usamos la fórmula que ya sabemos. Si varía respecto a su peso, va a ser diferente, ¿no? Entonces, por esa razón que hacemos este diferencial de volumen justamente, lo tomamos así y hacemos el análisis como si fuera constante en sí. ¿Ya? Estas cargas que van a actuar acá justamente va a ser debido a su peso, que su peso va a ser así, ¿no? Debido al volumen, que va a ser en este caso en X, y acá va a ser lo mismo, ¿ya? Debido al volumen. Y también va a tener una distancia justamente, que va a ser nuestra distancia de acá. Diferencial de Y. Como también va a variar justamente el área, entonces vamos a decir que el área igual va a ser en X, ¿ya? Para hacer este ejercicio justamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros justamente acá? Reemplazando directamente en la fórmula de lo que ya sabemos, ¿no? De la deformación. Entonces tenemos, a ver, vamos a hacerlo así, ¿no? Reemplazando en la fórmula de deformación que conocemos ya. Como estamos diciendo que va a ser constante porque es mínimo, es bien chiquita una línea, así que no se nota, entonces lo vamos a tomar que es de sección así. Entonces vamos a tener que justamente la fuerza que está actuando acá va a ser el peso debido al volumen, pero en X, por la longitud, que sería de nuestro caso diferencial de Y, sobre el área, que lo vamos a poner igual en X, haciéndonos un sistema de coordenadas justamente, y por el módulo de elasticidad, que estamos sacando justamente de haciendo este análisis de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora de acá? Tenemos que saber el área y tenemos que saber el volumen. El área, para nuestro caso, este AX va a ser igual a pi de una sección circular que es pi diámetro, ¿no? Al cuadrado. Pero en nuestro caso va a ser, a ver, nos vamos a graficar el eje de coordenadas. Aquí es Y y aquí es X, ¿no? Para nosotros, en vez de ponerle el diámetro al cuadrado, lo vamos a poner radio al cuadrado, esta distancita de acá. ¿Ya? Y lo vamos a poner radio al cuadrado. ¿Ya? Este radio va a ser igual en X. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula del área. Y del volumen, sabemos que el volumen es a pi tercios por el radio al cuadrado por su longitud, por la longitud del cono, ¿no? Entonces, nuestro volumen en función de X va a ser igual a ser de este conito de acá abajo, ¿no? Justamente. El volumen de este cono de aquí va a ser pi tercios por el radio al cuadrado y por la distancia, justamente vemos que es Y. ¿No ven? Ya hemos encontrado justamente el área y el volumen, el cual vamos a ir a reemplazar en acá, en nuestra ecuación. ¿Ya? Y vamos a hacerlo directamente
el diferencial de la deformación, vamos a hacer más aquí, no nos va a entrar. Ya, aquí hacemos el diferencial de la deformación va a ser igual a ¿qué? A todo lo que vamos a ir reemplazando acá. Tenemos el peso por el volumen, que en este caso de nosotros va a ser pi tercios. Por el radio. Y por la distancia. Por el diferencial de y, ¿no? Estamos reemplazando justamente en esta fórmula. El área para nosotros va a ser pi por radio al cuadrado. Este radio es en sí en X, ¿no? No nos vamos a olvidar de eso. Ya. Entonces, por el módulo. Y no, eso es todo. Vamos a hacer la integral de esto y justamente nos va a quedar la deformación va a ser igual a la integral de ¿dónde? De 0 a la longitud que nos está dando, ¿no? 150. Sobre, de acá nos va a quedar justamente el peso por pi, lo vamos a hacer así, por radio. La distancia del volumen, el diferencial de y. Le hemos traído aquí el 3. Acá vamos a tener pi por radio y el módulo. Y vemos que podemos simplificar. Casualmente aquí se va a simplificar justamente pi, se va. El radio, ¿no? Y nos quedaría justamente sacamos como constante el peso sobre el módulo. La integral de 0 a 150, que es la longitud, sobre y sobre el diferencial de y. Ya. Resolviendo esto, justamente vamos a sacar este resultado de acá que hemos sacado de 3.12. Ya, hay que integrarlo y nos va a salir una fórmula. Y vamos a ir reemplazando directamente los datos, que ya tenemos el peso, el módulo que nos está dando como dato justamente. ¿Dónde está su módulo? Sí. Sí. Falta el 3 en el denominador. Ah, ya, sí. Sí. Aquí sería 3, ¿no? Como constante. Sí, nos hemos olvidado. Entonces hay que hacer la integración de esto y justamente nos va a dar el resultado de los 3.21 por 10 a la menos 6 en milímetros. ¿Ya? Así tienen que ir resolviendo este tipo de ejercicios. Ya, es que si les da el peso va a variar en función del peso. En este caso justamente está variando ¿en dónde? En el área y varía justamente en el peso, ¿no? En el anterior caso no variaba en el área porque era de sección circular constante, ¿no ve? Acá sí ha variado porque es cono, ¿no? Va a ser diferente acá, en estos puntos de acá.
Y justamente lo que se resuelve hace lo mismo él, ¿no? Aquí en el libro. Aquí está el peso de la apuesta, ¿no? Carga debido al peso, justamente es el peso por el volumen, ¿no? El volumen del cono acá está sacando justamente. Y eso está yendo reemplazando directamente y está haciendo las integrales acá. El área igual, ¿no? Lo hace de la misma forma. Hace la integral y justamente llega a este lado y resolviendo esta integral nos sale este resultado de acá. ¿Ya? En este otro, ya ahora aquí el análisis que es la... ¿Qué creen que va a variar acá de acuerdo a la fórmula que ya sabemos? O sea, la deformación es igual a la fuerza sobre la longitud y el área por el módulo. ¿Ustedes qué creen que va a variar en este ejercicio? Así viéndolo el gráfico nomás. El ¿Qué área y creen? el largo. ¿Cuál va a ser constante? ¿Cuál varía el área? No. Área y el largo. La longitud varía, ¿no? ¿No? Entonces, y lo mismo hay que integrar en esta parte. Si les dan ese tipo de ejercicios con su propio, acá nos está dando, el peso no variaría en sí aquí, ¿no? No es la longitud, ¿no? El peso va a ser normal, ¿no? Si no me equivoco. Ya, entonces, si les dan ese tipo de ejercicios en el examen, ya saben cómo resolver. Hay que hacer el análisis de cómo resolverlo, dependiendo en función a lo que va a variar. Pero no creo que les meta tanto así, digamos, porque es un poco largo, ¿no? Ya, ya había sido 8, como estaba usando el para editar, y pensé que seguía siendo 7:50, me mostró. Ya, entonces, hoy yo creo que van a terminar ustedes igual de ver otros ejercicios con el ingeniero. Y capaz se lo ocurra avanzar, ¿no? Porque está un poco retrasado también, pero no creo. Mañana, yo lo voy a subir el ejercicio que les dije, ¿no? De acá no va a haber tiempo ya ahorita. Vayan a desayunar, tal vez no han desayunado otro. ¿No ve? Yo lo subo al grupo de Telegram, resuelto, y los otros ejercicios igual, si quieren los subo resueltos, los que hemos visto ya, paso por paso, así. No hay problema. Lo voy a Sí. subir. ¿Sí? ¿Cuál es el link o cómo puedo ingresar al grupo del Telegram? Ya ahorita lo voy a subir entonces a mensajes de mí. Ya. Y de ahí lo entras. ¿Qué se llama? Después. Quería ver esto ha entrado en el invierno de 2020, creo, o el verano 2020, entró este ejercicio, que es similar, no es similar a lo que nos dices, pero hay que hacer un análisis más largo igual para hacer este ejercicio, porque son 3 materiales, 3 diferentes bloques de distinto material y aplicado a una placa y una fuerza y nos está pidiendo dónde va a estar ubicado esta fuercita en este ejercicio. Si va a estar acá o acá o acá para que todos estos materiales se deformen uniformemente y no excedan sus esfuerzos que nos están dando acá. Ya. O esto también lo puedo subir de suelto si quieren, porque como ha entrado un invierno, pero no así del docente de ahora, ha entrado de otro docente, esto del 2020, este ejercicio. Porfa, súbalo eso más rápido. Ya, esto más lo voy a subir de suelto, ya viendo todo el análisis que hay que ver, porque hay que saber
¿Dónde se va a aplicar esta fuerza P? Porque nos dice encontrar justamente esa fuerza. Y la distancia, ¿no? Acá puede ser a este lado para que se deformen uniformemente cada uno. ¿Ya? Y creo que esto también entró ese examen de esa vez, del 2020, que era otro docente que dio. Ya después, mañana vamos a entrar justamente a este tema. Yo creo que hoy día van a llevar la teoría igual de este tema. Es larguito explicarles este tema, entonces atiéndanlo si es que hoy entra el ingeniero a este tema. Y mañana vamos a entrar directamente a resolver el ejercicio para entenderlo bien, que es más simple. Círculo de Moore no es tan difícil, ¿ya? Pero se complica cuando nos dan diferentes ejercicios, digamos. Ya no es tan difícil. Mañana hacemos unos cuantos ejercicios de esto, del tema 4. Y vamos a entrar justamente a este ejercicio. Podemos hacer igual mañana. Este sí, creo que algo similar así entró a su examen del ingeniero. Como este 4. Y tenemos que ya entrar por lo menos. Creo que entró algo así al examen. Solo que era inclinado, creo, como esto. Ya podemos resolver uno o este igual mañana. Un fácil y un difícil. Y tenemos que por lo menos ya entrar a la introducción de recipientes de paredes delgadas. Por lo menos entrando ya a ver esto. Porque igual ha entrado al examen del ingeniero, uno de estos ejercicios cualquiera. Normalmente él saca de todo lo que él ve los ejercicios para el examen. Ya. Y así vamos a estar un poquito ya terminando y así vamos a tener un poco de tiempo para resolver su examen pasado del ingeniero, del anterior, que ya lo conseguí, entonces lo vamos a resolver igual ya. Y sería con eso conmigo. No va a haber tarea esta vez ya. Igual, vayan practicando ustedes en el tema 3 los ejercicios que les dije, ¿no? A ver, ¿sí? Auxilio, un favor, si tiene ejercicios, más ejercicios resueltos de los propuestos, ¿nos puede pasar, por favor, al Telegram? Ya, lo subo entonces, no hay problema. Todo eso los que ya tengo resueltos para que lo vean. Ustedes también vayan viendo, ¿no? Cuáles pueden resolver así de los ejercicios. Ya, entonces este tema 4 lo van a ver mañana, hoy día tal vez al finalizar, ¿no? Entiéndanlo bien un poquito la parte de la teoría, que es larguito. Ya comprenden, sí, variación de tensiones internas con todo lo que hemos visto, ¿no? Más arriba, esfuerzos axiales, cortantes, ¿no? Y con eso ya entra en sí esto, ¿no? O si no, pueden estar viendo el otro libro, el Singer, justamente. Hay páginas que hay que ir viendo en esa parte para que lo entiendan bien este tema. En el Singer entran al capítulo 1, justamente se van al 1.2 y luego saltan al capítulo 9, entonces se van al 9.4 hasta el 9.7, que van a entenderlo un poco mejor esta parte que está explicando acá. Ahí está un poquito más explicado, mejor. Ya, entonces pueden ir viendo igual ustedes esa parte. Ya, conmigo es hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Auxilio, puede ingresar al grupo del Telegram. Ya ahorita lo voy a subir aquí a mensajes. Me estoy olvidando de eso ya. A ver, ¿dónde está el grupo?